Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Focus Aula Legal, un espacio en el que compartimos tips prácticos, tips para el ejercicio de la profesión, compartimos información útil para estudiantes de Derecho y abogados junior. El tema del día de hoy es si estudiando Derecho compro o no compro libros. Ahora también nos referimos en el día de hoy a si estudiando Derecho o un posgrado en los Estados Unidos, compro o no compro libros y si voy a comprar libros, ¿qué libros compro? Para los que no me conocen, mi nombre es Gisela Ayala Mateus, soy la creadora de este espacio, Focus Aula Legal, inspirada en mi experiencia estudiando en los Estados Unidos, en el que como estudiante abogada preparada en el extranjero tuve muchas herramientas y eso me inspiró a desarrollar un espacio como este en el que podamos darle herramientas útiles a los estudiantes de Derecho y a los abogados que empiezan el ejercicio de su profesión o que están en otro país de pronto, en otra jurisdicción y están en ese proceso pues de adaptarse a una nueva jurisdicción, empezar de pronto una nueva carrera como abogados en otro país. Así que ese es el propósito, darles herramientas útiles que les permitan tomar decisiones, hacer abogados más felices, más éticos. Ese es el fin aquí en Focus Aula Legal. Listo. Así que vamos a empezar y lo primero que quiero resaltar es la importancia de este tema. En general, el estudiar derecho no es una tarea fácil. Reconvertirse en abogado no es fácil. En países latinoamericanos es un programa de 5 años, en países como los Estados Unidos es un programa de 3 años, pero ni el uno ni el otro son caminos fáciles de recorrer y por eso, si al menos podemos desde ahora decidir cómo vamos a manejar ciertos aspectos pequeños, al menos de la carrera, como si compro o no compro libros y qué libros compro, nos va a generar a facilitar ese camino en la aventura de convertirnos en abogados, ya sea en Colombia, en los Estados Unidos o de pronto algunos de estos tips les sirvan si ustedes están estudiando Derecho en otro país. Listo. Lo primero que quiero resaltar el día de hoy entonces es que la carrera de abogado en Colombia es de 5 años. Hay prioridad al uso diverso de diferentes materiales y esto es algo de pronto único o diferente de otras jurisdicciones como los Estados Unidos. Listo, entonces en Colombia hay una preferencia importante por el uso de diversos textos, no necesariamente legales, también económicos a veces, si estamos viendo, digamos, derecho económico o en algunas facultades macroeconomía y microeconomía, pero además textos académicos que analicen los principios que inspiran los ordenamientos jurídicos. Es muy común en países como Colombia que adquiramos la mayoría de nuestros recursos de las bibliotecas de la universidad y por eso a veces la discusión acerca de si compro o no compro libros pues parece innecesaria. Pero es importante tener esta discusión porque hay diferentes aspectos que debemos tener en cuenta cuando vamos a decidir cómo manejar nuestra carrera como abogados, nuestro proceso de aprendizaje. Uno de esos, por ejemplo, es el tema del tiempo. ¿Listo? Adquirir fotocopias es muy útil. Hay algunas consideraciones, por supuesto, de copyright, pero en términos generales está permitido, es muy útil. Sin embargo, pensemos siempre en el tiempo que a mí me va a llevar eventualmente conseguir unas fotocopias. Listo. Y eso puede ser un factor a considerar si ustedes piensan en, bueno, compro o no compro libros. Ahora vamos a pensar un poquito en cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos. En Estados Unidos, el programa para convertirse a abogado son 3 años de estudio, pero allí el uso primordial en la mayoría de materias son los casebook, listo, que se refieren a textos en donde están compiladas o reunidas diferentes decisiones judiciales que no solamente se van a referir a las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. En Colombia, ¿cuál es la preferencia? Muchas veces leer o en países latinoamericanos leer las sentencias o las decisiones judiciales de los tribunales más alto rango, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. En los Estados Unidos hay un enfoque en leer decisiones judiciales, pero no necesariamente en la instancia última, las Cortes Supremas. Se leen muchas decisiones
que tienen que ver con la terminación anticipada de los procesos. Se leen decisiones judiciales que tienen que ver con lo que se conoce como el motion to dismiss y motion for summary judgment. Pero el punto aquí es que en Estados Unidos hay un enfoque muy fuerte en leer decisiones judiciales. En Colombia, por ejemplo, en países americanos, no siempre. Listo, eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, es importante también tener en cuenta en Colombia que el valor de los textos, a diferencia de los Estados Unidos. Es posible, yo pienso, argumentar que en Colombia los textos suelen ser un tanto más económicos y por supuesto las universidades muchas veces se involucran en ese proceso porque ellas ayudan a publicar textos y le dan un descuento a los estudiantes. ¿Listo? Adicionalmente, algunos textos, como les digo, se consiguen en la biblioteca, así que se pueden tomar prestados o traerse de otras universidades en algunos casos, ya que las universidades tienen programas y están conectados. En los Estados Unidos, estos casebooks son muy costosos. Normalmente son libros que cuestan entre 500 y 600 dólares y si una persona viene a estudiar del extranjero, esta puede ser una carga económica bastante fuerte. Entonces, esto es otro punto importante a tener en cuenta cuando vamos a pensar en si vamos o no vamos a comprar textos. ¿Listo? ¿Qué otro punto es importante? Especialmente si estás estudiando en los Estados Unidos, ¿compro o no compro libros? Creo que es importante tener en cuenta la manera como se manejan las clases en los Estados Unidos, que si debes elegir, deberías adquirir libros que se refieran a los principios, que como siempre digo, te enseñen el derecho puro y duro. ¿Listo? Cómo son las cosas, no la manera como han sido interpretadas esas normas o esos principios. ¿Por qué? Porque los casebooks se van a desactualizar, van a surgir nuevas decisiones y en el momento de tu ejercicio profesional vas a tener que buscar decisiones que tengan que ver con el lugar donde tú estás o el lugar donde está la controversia. Por lo que muchas veces invertir 500, 600 y hasta $1,000 en un casebook puede no ser la decisión más sabia si tienes que manejar un presupuesto y estás estudiando en el extranjero. Adicionalmente, cuando ustedes vengan a los Estados Unidos van a tener en la mayoría de los casos, yo creo que el 100%, acceso a dos plataformas. Una se llama LexisNexis, la otra se llama Westlaw. Y a través de estas plataformas pueden descargar de forma gratuita las decisiones judiciales de cualquier instancia. Se consiguen decisiones de primera instancia, en apelación, de segunda instancia y de las Cortes Supremas. Salvo que se trate de una decisión no muy conocida, de pronto de un pueblo pequeño que por alguna razón resulta relevante, la mayoría de las decisiones ya han sido digitalizadas y se consiguen en estas bases de datos, LexisNexis o Westlaw. Y normalmente cuando tú vas a estudiar un posgrado o derecho en los Estados Unidos, te van a enseñar cómo manejar esas plataformas. Entonces creo que es importante tener esto en cuenta. Ahora, vamos a volver al caso de Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? En primer lugar, hay bastante dispersión todavía en las fuentes legales. Creo que Colombia todavía no ha avanzado lo suficiente en el proceso de organizar por temas y organizar sus bases de datos para que sea un trabajo sencillo encontrar las decisiones y es una de las razones principales por la que se asignan principalmente lecturas de las Cortes Supremas, que son no solamente las que desarrollan ya con mucha más profundidad los principios, sino que pienso son muchas veces los que son más fáciles de conseguir para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿compro o no compro libros? Creo que otro punto importante a tener en cuenta, si compras o no compras libros, y Colombia es un país muy rico en editoriales, es qué tan claro tienes para dónde va tu ejercicio profesional. Si todavía no sabes qué vas a hacer, probablemente no valga la pena en este momento comprar libros y tienes otras opciones. Compra libros usados de tus compañeros, renta el libro. O si no, digamos, tómate una tarde de una vez de sacar todas las copias que necesites para ir adelantando y acortar tiempos y ser mucho más efectivo en la manera como manejas tus tiempos cuando estás en la universidad. En Estados Unidos, ¿compro o no compro libros? Como ya les dije, preferiblemente los libros que desarrollen principios y el conocimiento, digamos, del derecho como lo que es, por decirlo así, no los principios y la manera como ha sido interpretada. Eso es lo que aquí se conoce como el Black Letter Law, es decir,
algo parecido a los códigos, donde se explica cómo son las cosas. Si un comerciante compra una mercancía, es obligación de X o Y entregarla en el lugar del consumidor. Ese tipo de textos son muy útiles, especialmente si vienes del extranjero a estudiar en los Estados Unidos, porque te va a permitir entender la sustancia. Cuando tú estás en un salón de clase, no te van necesariamente a enseñar eso. Tú vas a llegar al salón de clase a desarrollar y a discutir una decisión judicial en la que un juez analiza el derecho, analiza el principio, pero en sí no te van a explicar de cero qué es lo que necesitas entender para resolver el caso. Vas a leer una decisión judicial y vas a discutir en clase qué tuvo en cuenta el juez para analizar esa decisión judicial. Pero es tu responsabilidad aprender la materia. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí el enfoque es mucho del estudio independiente, de aprender la materia de forma independiente, porque a clase se viene es a discutir principios y discutir lo que los jueces han dicho y muchas veces promover soluciones adicionales a problemas e hipotéticos. ¿Listo? Ese es el enfoque principal. No es que el 100% de los profesores lo hagan así, pero es el enfoque principal en los Estados Unidos. Entonces quería que tuvieran eso en cuenta. El valor, recordemos, el valor de los textos es importante. Lo que ese texto me va a aportar. Si ustedes están en Colombia, recuerden tener en cuenta que tienen el recurso de la biblioteca para tomar prestados los textos. Recuerden que pueden compartir textos y distribuirse muchas de esas lecturas. Sé que esto parecen cosas obvias, pero hay veces que no sabemos administrativamente cómo manejar nuestra carrera y por eso creo que es supremamente importante hablar de ello. Y en los Estados Unidos, si están estudiando acá, preferiblemente comprar libros que desarrollen los principios, desarrollen la materia y no olviden usar estas herramientas, LexisNexis, Westlaw, o preguntarle a la universidad cómo adquirirlas. Las universidades siempre tienen diferentes convenios para poder utilizar esas herramientas que les van a ser muy útiles. Adicionalmente, con respecto a textos para comprar en la universidad, en los Estados Unidos, recuerden tener en cuenta el valor del texto. Los textos se desactualizan, especialmente si se trata de decisiones judiciales, casebook. Tengan en cuenta que es muy importante en Colombia, especialmente la perspectiva específica del docente y lo que el docente está esperando que ustedes entiendan o extraigan de su materia. Tengan en cuenta que las materias tienen el propósito de construirlos como abogado, pero llegar al día en el que al final de 5 años de carrera ustedes tienen que pasar unos preparatorios y no se trata tanto de lo que digan estos textos, sino de un conjunto de principios y un conjunto de conocimientos que se espera que ustedes dominen a fin de solucionar problemas reales. ¿Listo? Si quieren tips acerca de cómo pasar preparatorios, hay un video que ya se desarrolló en relación con este tema y el link se los dejo en la descripción. Listo. También tengan en cuenta que en Colombia se toman y es muy común materias selectivas. No siempre habrá que comprar textos. Hay personas que tienen la opción, dependiendo de la universidad a la que asistan en Colombia, o de pronto probablemente en otras cuestiones de Latinoamérica, a tomar materias que no tienen nada que ver con derecho, que tienen que ver con economía, con mercados. Entonces, probablemente estudiando derecho en Colombia van a tener esas opciones adicionales. Listo, para que ustedes tengan en cuenta. Listo, es muy importante, como siempre, pensar en qué tipo de textos son los que debo comprar y que van a una vez a impactar mi ejercicio profesional, porque es otro capítulo importante. Estamos hablando en qué comprar cuando estamos estudiando. Una vez que terminemos la carrera, probablemente queremos comprar libros y será el momento, pienso, ideal de comprar ciertos textos que nos permitan ejercer el derecho. Y eso se hará después de 5 años de carrera y de habernos decidido acerca de para dónde va nuestro ejercicio profesional. Ese es el momento principal cuando vamos a pensar qué tipo de libros compro para mi ejercicio profesional. Aquellos libros que se relacionen con esa área del derecho que yo he elegido, que me van a permitir profundizar mi conocimiento en esa área del derecho, que me van a permitir guiar
a los asociados o a los abogados o a los pasantes que voy a invitar a mi firma o a mi oficina o que van a ser parte de mi equipo si voy a trabajar con la firma de otros abogados. Este tipo de libros creo que son los más valiosos, los que desarrollan principios, desarrollan el conocimiento del área de práctica que ustedes eligieron y que les van a permitir no solamente profundizar, sino además guiar también a su equipo de trabajo. Listo. Y con respecto a los Estados Unidos, ¿qué libros comprar? Yo particularmente les recomiendo, hago la aclaración, ninguna de estas publicaciones, la editorial que nombro acá no me está patrocinando y no me ha pedido, por supuesto, que hable de ella, simplemente es de mi experiencia personal lo que yo recomiendo. Y es que si ustedes están en los Estados Unidos estudiando alguna materia, les recomiendo Examples and Explanations de Aspen Publishing. Es muy bueno, da muchos ejemplos, explica muy sencillo lo que ustedes deben tener en cuenta dependiendo de las materias básicas que estén viendo. A esto me refiero con si están viendo contratos, si están viendo corporaciones en los Estados Unidos, si están viendo trusts and wills, lo que tiene que ver con el derecho sucesorial, si están viendo property law, lo que tiene que ver con el manejo de temas de finca raíz, los manejos de servidumbres, todo ese tipo de temas. Este editorial tiene textos muy completos que les pueden servir, especialmente si son estudiantes extranjeros. Si ustedes van a ejercer en los Estados Unidos y se van a preparar para estudiar acá, importantísimo conocer el Blue Book. Y ese es un libro específico de citación de normas y de textos que les va a permitir investigar y escribir textos académicos de la forma correcta a nivel de detalles, de protocolo, de formas de cómo citar un texto o hacer una cita correctamente, si se trata de publicaciones internacionales, por ejemplo. Y si ustedes están además preparando para ser admitidos para ejercer el derecho en los Estados Unidos, les recomiendo comprar algún tipo de libro, conseguirlo, no siempre los venden en las universidades, muchas veces los obsequian, que haga lo que se conoce como un General Bar Review Book, básicamente que les haga un recorrido completo y general de las materias básicas que van a necesitar para pasar el examen de la barra o el bar exam, ese también muy recomendable. Entonces, concluyamos, comprar o no comprar libros en la universidad. Es importante comprar libros si esos libros se relacionan directamente con mi ejercicio profesional y yo ya tengo claro para dónde va ese ejercicio profesional. Es importante a veces comprar libros si eso me va a permitir ser más eficiente en el manejo de lo que hago, en el manejo de mis conocimientos, en el manejo de las materias, ahorrar tiempo. En ese sentido, vale la pena comprar un libro porque los beneficios se van a ver reflejados en lo que logro durante ese semestre. No necesariamente hay que comprar libros cuando son muy costosos y cuando pueden desactualizarse en un periodo de tiempo corto. Siempre van a tener la opción, especialmente en los Estados Unidos, esa ha sido mi experiencia, de rentar los libros, de comprar libros usados de otros compañeros y de revender sus libros. Supremamente importante que tengan eso en cuenta porque aquí en los Estados Unidos, si ustedes vienen a estudiar y vienen del extranjero, hay muchos aspectos que cuidar para ser exitosos en estos programas tan exigentes. Y si, como les digo, nos encargamos para empezar de cuestiones básicas como qué libros compro, cómo manejo mi tiempo, van a tener muchas más posibilidades de éxito y en completar sus programas. Especialmente si, por ejemplo, entre otros, el inglés es un reto, mejor ahorrar tiempo para poder dedicarnos a leer esos textos que nos pueden resultar un poco difícil a la primera lectura. Ustedes están en Colombia, siempre está la opción, por supuesto, de la fotocopia, pero de nuevo vamos a sopesar costo, beneficio y también el tiempo que a mí me toma reunir esos materiales. Y finalmente, cuando se trata de comprar libros al iniciar la carrera, tengan en cuenta que es preferible buscar libros que desarrollan principios, libros a los que voy a poder volver en el futuro, en el desarrollo de ese ejercicio profesional, que me van a permitir no solamente profundizar en el área del derecho que me interesa, sino guiar a mi equipo de trabajo. Esas son las consideraciones principales que creo que son importantes cuando pensamos en si debería o no comprar libros
en la universidad o para el ejercicio del derecho. Espero que esta información les sea útil, sea que estén estudiando Derecho en Colombia o sea que vengan a los Estados Unidos a desarrollar un posgrado. Si tienen preguntas, por favor, déjenla en los comentarios. Si les pareció útil esta información, por favor, me dejan su apoyo, compartan esta información con otras personas. Si ustedes consideran que hay un tema importante que deberíamos hablar sobre la universidad, sobre los estudiantes, sobre el ejercicio del derecho, no duden en dejar de verdad sus comentarios, no escribir a focusaulalegal@gmail.com. Este espacio pues es de una abogada, pero es para abogados y todos construimos este espacio juntos. Muchas gracias por ver y nos vemos en otro capítulo de Focus Aula Legal. Chao, chao.